Buenas, en este video te mostraré cómo iniciar a aprender base de datos de manera gratuita y práctica. Como primer paso, ingrese al enlace de w3schools.com. Si ingresa a la página principal debe bajar para encontrar el lenguaje de SQL. ¿Qué es SQL? Es un lenguaje de base de datos estándar para manipular información en un gestor. La sintaxis básica se compone de seleccionar, actualizar y eliminar información. Al ingresar a la página del lenguaje podrá encontrar contenido tanto teórico como práctico. A continuación veremos un ejemplo práctico de seleccionar información, actualizar un registro y eliminarlo. La sintaxis de seleccionar se compone de la palabra clave select continuando con las columnas que desea obtener la información, luego la palabra clave del nombre de la tabla que se encuentran los datos. Al dar clic en el botón de Run se mostrará una tabla con la información esperada. Ahora vamos con otro ejemplo. En esta pantalla, en vez de poner los nombres de las columnas que desea ver información, se pone un asterisco que indica que va a mostrar todas las columnas de la tabla deseada. Ahora vamos con actualizar. La sintaxis se compone de la palabra actualizar seguido del nombre de la tabla, luego la palabra clave poner seguido de los nombres de columna con el nuevo valor y finalmente la palabra clave donde, en este caso, es un número de identificación. Cuando se va a actualizar información hay que tener cuidado, ya que podría cometer un error y no se actualice el registro deseado. Cuando le da clic al botón Run verá que se ha actualizado un registro. Eso significa que ha sido exitoso. Por cuestiones prácticas acá no se puede consultar la tabla. Sin embargo, con un gestor de base de datos puede seguidamente usar el comando anterior de select para validar que la información fue actualizada de manera correcta. Ahora vamos con el tercer comando básico, que es eliminar. Su sintaxis es la palabra clave eliminar de seguido el nombre de la tabla donde desea borrar información, luego la palabra clave donde con el nombre de la columna y el dato que desea eliminar. Todo lo que encuentre equivalente a ese dato será borrado y su campo será vacío. En este comando es importante tener mucho cuidado de la sintaxis porque puede cometer un error de eliminar toda la base de datos. Cuando le da clic al botón Run verá que se ha eliminado un registro. Eso significa que ha sido exitoso. Por cuestiones prácticas acá no se puede consultar la tabla. Sin embargo, con un gestor de base de datos puede seguidamente usar el comando anterior de select para validar que la información fue eliminada de manera correcta. Para finalizar con la introducción a este lenguaje, existen otros comandos como unir tablas, ordenar, crear base de datos, actualizar tabla para, por ejemplo, agregar una columna y crear una tabla. Lo invito a que interactúe con el sitio y aprenda las bases de manejo de base de datos. Todo lo aprendido puede implementarlo con otros motores de base de datos relacionales con una curva de aprendizaje baja. Tenga presente que puede ingresar al sitio oficial de Microsoft para descargar un gestor de base de datos, y así poder practicar de manera local y a mayor profundidad. Por favor, dele suscribir a mi canal para estar pendiente de nuevo contenido gratuito. Espero que el video le haya sido de mucha utilidad.